La atención mundial está puesta en el conflicto que tiene lugar estos días en Ucrania. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que lo primero en caer en una situación de un conflicto de estas dimensiones es la verdad. Somos presa ahora mismo de lo que nos dan como información, cuando en muchos casos podría ser más bien propaganda desde la política occidental. La información que estamos recibiendo no está contextualizada y muchas veces no nos presenta el relato que viene desde el otro lado, desde el bloque de Rusia. La situación en la que estamos ahora mismo, la tensión de Ucrania, no es nueva. La realidad de este conflicto tiene muchísimo recorrido, pero podemos poner el foco en el año 2014, donde algunos territorios del este de Ucrania declararon su independencia a través de referéndums. En algunos casos, en esta región del Donbass, se declaró la independencia con una votación que dio el apoyo a la independencia respecto a Ucrania por parte de un 96% de la población, cuando participó en el referéndum un 75% de la población de estos territorios. Pues bien, como te decía, en el año 2014 se declaró la independencia de algunos de estos territorios del este de Ucrania respecto a Ucrania. Desde ese momento comenzó un conflicto armado entre los independentistas y el gobierno de Ucrania, desde una postura nacionalista, ultranacionalista. El postulado o la posición nacionalista ucraniana ha sido respaldada sobre todo por potencias exteriores, aunque de esto ya podremos hablar más adelante y en otro momento. Durante estos últimos años se han venido produciendo atentados, masacres, asesinatos por parte de las fuerzas militares ucranianas respecto a la población que ha declarado ser contraria a la pertenencia a Ucrania. Desde entonces la situación ha sido realmente un polvorín, aunque la comunidad internacional tampoco le ha prestado mucha atención. Mientras tanto, Ucrania es una zona muy rica a nivel de agricultura, a nivel de minerales y también una zona muy interesante por lo que tiene que ver con el conducto del gas que pasa por ella. Durante todo este tiempo, desde la Unión Europea, desde la OTAN, se ha intentado embelesar a Ucrania y convencerla de que sería muy bueno para ella entrar en la Unión Europea. Si bien lo que tendría que hacer previamente es entrar en la OTAN, establecer una base militar de la OTAN en Ucrania. Aquí es donde viene el punto de conflicto principal con Rusia, porque desde la Guerra Fría Rusia llegó a un acuerdo con Occidente por el cual establecían que no se moverían las fronteras, que la OTAN no avanzaría hacia sus fronteras y que Rusia tampoco sumaría a su federación a nuevos países de la zona fronteriza. Pues bien, el anuncio de que Ucrania tiene la intención de entrar en la Unión Europea y por delante estaría el hecho de integrarse dentro de la OTAN, ha sido lo que ha generado una respuesta por parte de Rusia, que lo ha considerado una provocación. Durante los últimos meses hemos ido viendo cómo aumentaba la tensión entre la OTAN, la Unión Europea y Rusia. De hecho, Austria señalaba, y aquí te lo explicábamos en el Nacional en el mes de octubre, que Austria ya preparaba a su población ante lo que podría ser un posible apagón. La ministra de Defensa austriaca señalaba que no estaba muy claro ni cuándo sería ni durante cuánto tiempo, pero que lo que tenía claro es que dentro de este periodo de 5 años se daría un apagón a causa del corte de suministro del gas que provenía de Rusia. Pues bien, esta situación de tensión se ha acelerado mucho y esta semana precisamente hemos visto cómo Rusia ha reconocido la independencia de la región del Donbass, de los distintos estados que reclamaron y proclamaron como repúblicas independientes después de los referéndums de 2014. Un reconocimiento. Ellos desde Rusia no han anexionado estos territorios a Rusia, pero sí los han reconocido como independientes respecto a Ucrania. La presencia de las tropas militares rusas desde la versión de Rusia tiene que ver precisamente con poner fin a las masacres y al genocidio que se habrían venido produciendo durante los últimos 8 años por parte de las tropas militares ucranianas que han estado sometiendo a la población independentista del este de la región, de la zona del Donbass. Pues bien, Rusia, por su parte, explicó el jueves, a través del portavoz del Ministerio de Defensa, que no tenían ninguna intención de atacar a la población civil ni de poner en peligro ningún tipo de vida de la población ucraniana, que de lo que ellos estaban encargándose y la misión que ellos tenían era precisamente poner en su foco el objetivo las bases militares ucranianas que habían sido, a su entender, los causantes de masacres y de genocidio de la población independentista de la región
región del Donbass. De hecho, también dijeron que precisamente habían mandado tropas rusas a la zona de Chernóbil, de la central nuclear, para asegurarse de que no se cometiera ningún tipo de atentado en esta zona por la peligrosidad que tenía. Este tipo de información que te estoy dando es la información que se recoge de medios rusos. No quiero decir con esto que esto sea verdad. Lo que estoy tratando de contarte aquí es la otra parte del relato de la que aquí no se habla, de la que aquí no nos cuentan, porque nosotros estamos recibiendo una información parcial y sesgada por los medios de comunicación que están sirviendo para generar una opinión tendente a la postura de la OTAN, de Norteamérica y también en este caso de la Unión Europea. Pues bien, hoy también hemos conocido que la situación en Ucrania, el presidente de Ucrania ha declarado sentirse solo. Evidentemente, la OTAN tiene dificultades para poder defender a Ucrania ante un posible o inminente ataque de Rusia porque no forma parte de la OTAN. Ayer, precisamente, el primer ministro de Ucrania decía que se sentía solo, que consideraba que no tenía apoyos internacionales ante un posible ataque o una posible invasión de Rusia en Ucrania. ¿Se ha producido una invasión de Rusia en Ucrania? Pues depende de quién te lo cuente y depende del punto de vista y depende del relato. Desde el punto de vista de Occidente, donde no se ha reconocido la independencia de los estados de las repúblicas populares de la región del Donbass, evidentemente consideran que la entrada de las tropas rusas en esta zona supone una entrada en Ucrania. Sin embargo, desde la perspectiva rusa, al haber reconocido la independencia de estos territorios respecto a Ucrania, supone que no han entrado en territorios ucranianos. Por lo tanto, los relatos hay que ponerlos de alguna manera en contraste. A día de hoy, ¿qué es lo que conocemos? Pues que las amenazas de sanciones a Rusia pueden volvérsele en contra. Esto lo ha dicho la exministra de Asuntos Exteriores española, pero también desde el gobierno de China, quien reconoce y parece ser que entienden las razones y los motivos que han movido a Rusia a llevar a presencia militar en una misión que ellos consideran especial, que es para poner fin a la presencia de neonazis y ultranazis que apoyarían al gobierno de Ucrania en la continua masacre y genocidio del pueblo independentista de la zona del Donbass. ¿Qué es lo que ha pedido el primer ministro de Ucrania? Ha pedido sentarse a dialogar. Putin ha respondido que está dispuesto a enviar una delegación y posiblemente donde se vayan a celebrar estas negociaciones sea en territorio de Bielorrusia, donde el primer ministro ya ha dicho que asegurará la presencia en paz y seguridad de las delegaciones de ambas partes para que se sienten a hablar y a dialogar sobre lo sucedido y sobre todo para intentar poner freno a lo que puede seguir siendo una escalada. Una escalada que, dicho sea de paso, da mucha pena ver que desde Estados Unidos, desde los miembros de la OTAN y la Unión Europea como aliada, parecen no querer evitar, porque en lugar de intentar promover el diálogo y rebajar la tensión, parecen tener un interés bastante claro en generar un conflicto, porque está claro, la zona de Ucrania es muy golosa para ellos. Sumar a Ucrania dentro de su mapa es una decisión que desde luego pone en riesgo a la población ucraniana, genera una confrontación con Rusia y rompería los acuerdos a los que llegaron durante la época de la Guerra Fría. En fin, todo esto viene a decir que lo que tenemos que tener es mucho cuidado con la información que estamos recibiendo. Intentemos contrastarla o al menos intentemos nutrirnos también del relato ruso para intentar poner en su justa proporción las dos historias, los dos relatos que se nos están contando. ¿Por qué? Porque estos días hemos podido ver incluso cómo en telediarios como el de Antena 3 se nos han pasado imágenes y noticias que nada tenían que ver con lo que realmente estaba sucediendo en Ucrania. Por eso digo que hay que tener cuidado con lo que es, en lugar de información, propaganda y con la generación de una opinión confusa que nos aleja muchísimo de poder llegar a entender qué es lo que realmente está sucediendo. Y por supuesto, desde una visión contraria a la guerra, pero sobre todo contraria a la OTAN, que es la que no deja de meter a sus miembros en todo tipo de guerras absolutamente absurdas, que lo que persiguen, entre otras cosas, es llenar los bolsillos de la administración norteamericana una vez más.